La Mula Verde llega gracias a Yachay. Crea hoy mismo tu tienda online en yachay.lat. Hola amigas y amigos de La Mula, soy Alberto Ñiquen y esta es una nueva edición de La Mula Verde. Este domingo se llevó a cabo el debate de los equipos técnicos de los candidatos que quieren llegar a Palacio de Gobierno. Hubo un bloque destinado a medio ambiente y desarrollo sostenible, pero desafortunadamente se dijo muy poco, casi nada, con mucha improvisación y más bien muchas cosas sin explicar y sobre todo temas sin considerar. Y esto es grave porque vivimos una crisis climática en medio de una pandemia sanitaria que de momento cubre los perniciosos efectos y peligros del cambio climático. Además, el nuevo coronavirus detuvo la acción climática que debió tener mucho énfasis tanto el año pasado como este. En este 2021 se llevará a cabo la COP26, la mayor cumbre climática en Glasgow, y por ello estamos con la embajadora británica en Perú, Kate Harrison. Bienvenida, embajadora. Muchísimas gracias. Es un gusto estar con ustedes. A usted. Embajadora, en una de sus columnas de opinión publicadas en La Mula, usted señala que el cambio climático es una lucha conjunta y urgente, y además sostiene que el futuro será desolador si continuamos en este mismo camino, con más pandemias, más conflictos por recursos naturales escasos, comida y agua, y un daño a nuestro ecosistema. Sí, no, es completamente correcto. Y lo que estamos como experimentando en ese momento es que hay una urgencia por actuar y no se puede esperar por temas de dificultades económicas u otras razones. El cambio climático es algo que está pasando ya. Y, por ejemplo, el año pasado, el 2020, hemos visto las temperaturas más calientes jamás, ¿no? Creo que el año 2016 también era de esa forma, pero sí, estamos experimentando problemas de cambio climático y el Perú es uno de los países más vulnerables a ese problema. Entonces, no es una cuestión de cuándo se debe actuar. La pregunta es, ¿por qué no se está actuando lo suficientemente ahorita? ¿Por qué y de qué manera, además? ¿No es cierto? De hecho, el gobierno británico, al ser sede de esta cumbre climática, se ha puesto, como decimos acá, las pilas y, por ejemplo, anunció un ambicioso plan para acelerar la reducción de las emisiones de dióxido de carbono en 78% para el año 2035. Cuéntenos. Sí, exacto. No, nosotros en ese momento, como somos presidentes del COP26, entonces es muy importante que damos un impulso a cada país del mundo para que se pueda actuar. Entonces, el Reino Unido está empujando eso, pero también, por supuesto, debemos tomar nuestras propias acciones. Entonces, nosotros hemos bajado para tener emisiones a unas 68%, como usted ha mencionado, pero también lo importante es que cada país actúe.
Entonces fue un gusto para nosotros que el Perú también, a través del presidente Sagasti, ha publicado una meta para lograr una bajada de 40% cuando estaba como hablando en la cumbre de ambición que estaba de una manera habitual en el mes de diciembre. Entonces ahorita tenemos unos 6 meses más por lograr la ambición que necesitamos. Recientemente los ministros de Desarrollo y de Relaciones Exteriores del G7 han tenido sus reuniones y ahorita está bien que cada país del G7 también han hecho sus propios compromisos para este COP26. Y lo que yo quiero mencionar, porque creo que es muy importante, es que esas acciones no son únicamente para los países desarrollados, porque sí se puede ver que se puede hacer crecer su economía al mismo tiempo que bajar sus emisiones. Entonces, es muy importante que cada país y cada sector de la economía vea al cambio climático también como una oportunidad para innovar, para hacer cosas de una manera diferente. Y lo que hemos visto durante toda esa pandemia es que sí, la gente han cambiado completamente su manera de vida. Entonces, si uno puede hacerlo por un tema como la pandemia, ¿por qué no se puede tener aún más ambición para lograr algo similar para el tema del cambio climático? De hecho, si bien nos estamos concentrados en luchar contra la crisis del coronavirus, no debemos perder de vista los tremendos desafíos de la emergencia climática. De hecho, nos vamos se cumplen 6 años desde que los líderes mundiales aprobaran el histórico Acuerdo de París en 2015, sí, en la COP21, para frenar el cambio climático. Y pues ahora, el año pasado no se pudo llevar a cabo la COP26 por toda esta pandemia y estamos esperando hasta este próximo noviembre con mucha expectativa. ¿Cómo recuperar, no es cierto? ¿Cómo recuperar lo que no se pudo hacer en el 2020? Salimos un poco apesadumbrados de la COP25 en Madrid, señalando que al siguiente año tenía que ser uno de mucha acción climática para recuperar lo que no se pudo avanzar. ¿Cómo van los preparativos de la COP26, embajadora? Sí, me parece que están como caminando bien. Hay dos cosas aquí, ¿no? Hay la parte que tiene que ver con la preparación para una cumbre que nosotros esperamos que sea de una manera presencial, pero siempre hay muchos retos asociados con eso. Pero también hay toda la parte que tiene que ver con el aumento de ambición. Y esto es lo que nosotros estamos trabajando bastante durante estos meses. Entonces, hay 4 partes que estamos trabajando. Hay la parte que tiene que ver de cómo se puede aumentar el acceso al financiamiento, ¿no? Para el cambio climático. Entonces, es muy importante que los países desarrollados están haciendo lo máximo para proveer más financiamiento para que sí todos los países del mundo puedan tomar acciones y con el apoyo necesario. Otro punto que para nosotros es muy importante es la parte que tiene que ver con la adaptación. Como he dicho, el cambio climático es un hecho. Entonces, sí, todos nosotros debemos tomar decisiones y acciones en ese momento para que nuestras economías puedan adaptarse y puedan continuar creciendo durante esos años que vengan. Entonces, adaptación, por ejemplo, aquí en el Perú, tiene que ver con la facilitación de infraestructura sostenible. Entonces, Alberto, tú has mencionado, por empezar, que durante el debate de ayer no hemos tenido como una discusión posiblemente suficientemente profunda durante la parte que tiene que ver con el desarrollo sostenible y el cambio climático. Pero debemos poner el cambio climático en las acciones para prevenir y para adaptar al cambio climático justamente al centro de todo lo que estamos haciendo. Entonces, es algo que todos debemos hacer, no únicamente los gobiernos, pero también el sector privado, también la sociedad civil.
Entonces, aquí en el Perú, en este momento, hay muchas discusiones sobre, por ejemplo, cómo se puede aprovechar de la naturaleza. Y hay mucho que Perú tiene, ¿no? En términos de recursos naturales. Pero también hay maneras de aprovechar de esos recursos naturales, pero de una manera que va con el medio ambiente y no contra el medio ambiente. Entonces, adaptación sí, pero también soluciones basadas en la naturaleza, el uso sostenible de nuestra naturaleza y también todo lo que tiene que ver con el financiamiento climático. Y Perú tiene bastante experiencia, ¿no? Como ustedes han sido anfitrionadas del COP, creo que fue COP, 20. COP 20, ¿no? Así es, en Entonces, no 2014. es únicamente una situación donde el Reino Unido está como haciendo muchos esfuerzos, también estamos trabajando muy estrechamente con otros países y especialmente con países como el Perú, que tiene muchas experiencias y ustedes en ese momento de COP20 han tenido un rol muy clave, ¿no? Para que se pueda involucrar no únicamente los gobiernos, pero diferentes partes de la sociedad civil dentro de esas negociaciones por un cambio y un cambio sostenible. Ciertamente, el cambio climático es uno transversal, ¿no? En todos los sectores de la Exacto, sociedad, ¿no? exacto. Tiene que ver con economía, tiene que ver con salud, educación, infraestructura, vivienda, etcétera. Pero sobre todo, también inversiones que sean sostenibles, ¿no es cierto? Si bien ayer se mencionó de manera muy superficial, pero por ejemplo, claro, por ejemplo, la siembra y cosecha de agua vendría a ser una suerte de infraestructura natural o soluciones basadas en la naturaleza, aprovechando obviamente el conocimiento ancestral, ¿no? Y todo eso eh, permite adaptación a la crisis climática, ¿no es cierto? Pero efectivamente no se puede considerar, no se puede pensar en una reactivación económica luego de la crisis sanitaria sin que tenga una mirada de sostenibilidad. De hecho, Europa y el Pacto Verde está llevando la delantera de manera global. Y acá en América Latina y particularmente en el Perú aún no está ese tema en el chip de nuestros políticos, ¿no? Porque en el Ministerio del Ambiente, en la gestión actual, sí, pero vemos que entre los políticos o en el legislativo, no. Nos falta todavía eso, tomar mayor conciencia. Sí, puede ser, pero al mismo tiempo yo creo que ahorita hay sectores, por ejemplo, ¿no? Dentro de la economía, miembros del sector privado que tengan mucho interés en esos temas, porque ellos mismos entienden también que se deben tomar acciones para que sus empresas puedan mantenerse como competitivas en un mundo global. Entonces, creo que hay actores que están como empezando por cambiar sus posiciones. Creo que de nuestra parte, por ejemplo, hemos empujado este Race to Zero, ¿no? Es la idea que diferentes empresas pueden hacer un compromiso para bajar sus emisiones hasta cero, un cero porcentaje. También creo que hay otros ministerios, no es únicamente el Ministerio de Ambiente, quienes pueden tomar un rol muy importante. Y uno de ellos debe ser el Ministerio de Economía, por supuesto. Y es por eso que a través de nuestro trabajo aquí en el Perú, estamos trabajando muy estrechamente con el Ministerio de Economía para apoyar al acceso al financiamiento verde, porque Perú sí se puede acceder a esos financiamientos, pero hasta la fecha no realmente han logrado todo lo que se puede lograr. Entonces, hay, por ejemplo, diferentes oportunidades a través de financiamiento verde para hacer que toda esa brecha de infraestructura, por ejemplo, puede ser financiado, o al menos en una parte, por este financiamiento verde. De nuestra parte del Reino Unido tenemos, por ejemplo, un fondo de más de 11 billones de libras esterlinas, ¿no? Enfocado en este tipo de financiamiento, y aquí en el Perú estamos ahorita empezando por trabajar más en ese tema y no únicamente con el Ministerio de Ambiente, pero estoy como completamente
convencida de su compromiso, pero también con otras partes del gobierno también. No, sin duda. El cambio climático implica el trabajo entrelazado, ¿no es cierto?, de gobierno, sociedad civil, sector privado. Efectivamente, el Ministerio de Economía también cumple un papel muy importante, como en otros países también, sobre todo para el financiamiento climático. Y recientemente ustedes presentaron 3 proyectos de acción climática que va a apoyar a nuestro país. Me gustaría que el público que siga la Mula Verde sepa en qué consisten estos 3 proyectos. Sí, no, en ese momento tenemos un montón de proyectos, de hecho, en términos del cambio climático. Y la mayoría que estamos trabajando son en 2 temas: el financiamiento verde y también la parte que tiene que ver con la protección de bosques y también la facilitación del crecimiento de economía verde. Entonces, a través de esa parte, por ejemplo, estamos trabajando con empresas como AGE para que se pueda crear realmente más riqueza a través de superfrutos de los bosques. Y así se puede al mismo tiempo proteger los bosques de retos como deforestación o otras formas de agricultura que no se va a proteger de la misma forma de ese como magnífico bosque de la Amazonia que tiene el Perú. Entonces, hay mucho que estamos trabajando en ese lugar y hay más proyectos que estamos estudiando en ese momento por el cacao, por ejemplo, y por otros tipos de proyectos así. Y en términos del financiamiento verde, estamos trabajando juntos con el Ministerio de Economía, pero también con la Bolsa de Valores de Lima, por ejemplo, para hacer que la hoja de ruta que ya hemos trabajado del pasado con ellos pueden como aterrizar a los primeros bonos soberanos verdes del Perú. Entonces, estos son proyectos muy interesantes, pero no son los únicos que estamos trabajando, y justamente durante la semana que viene, me parece, el Reino Unido también vamos a ingresar en esa iniciativa para proteger los bosques aquí en el Perú, que ya está involucrado los gobiernos de Noruega y Alemania. Y hay otros proyectos bien multilaterales que tienen que ver con la bajada de emisiones a través de más financiamiento. Entonces, todos estos son proyectos muy interesantes y estamos trabajando de un nivel bastante bajo en comparación con lo que hemos visto, por ejemplo, en Colombia y con Brasil. Pero ahorita el Reino Unido está completamente convencida que hay mucho que sí se puede hacer juntos con el Perú en esa forma. También está el acelerador de financiamiento climático, ¿no es cierto?, que es un programa de asistencia técnica. ¿Y cómo va este tema? Porque el financiamiento climático es fundamental para muchas de las actividades, muchas de las medidas que se deben llevar a cabo. No, la idea de ese, por ejemplo, es hacer que se puede como planear proyectos que sí son viables. Y entonces, si se tienen los proyectos ya listos, es mucho más fácil después poder aplicar el financiamiento hacia esos tipos de proyectos. Entonces, esto es la forma de trabajar a través de ese proyecto. Pero también hay otros, por ejemplo. Probablemente ustedes sepan que hemos trabajado con el Plan de Infraestructura Nacional en el Perú. Y ahorita lo que estamos como tratando de hacer es poner más resiliencia y más formas de usar la sostenibilidad para cada proyecto de infraestructura del futuro. Entonces, con esa gran brecha de infraestructura que Perú tenga, al mismo tiempo hay oportunidad, ¿no?, para ver que esos proyectos pueden ser sostenibles. Es lo mismo que estamos haciendo en el norte, ¿no?, con la reconstrucción con cambios. La idea no es únicamente reconstruir, pero reconstruir mejor. Entonces, usar todas las herramientas que tenemos disponibles para nosotros, incluso a través del financiamiento climático,
Pero también hay una parte que tiene que ver con la capacidad, ¿no?, del gobierno para ver y para entender cómo se puede acceder y después cómo se puede manejar esos tipos de proyectos. Entonces, no es únicamente los fondos, también es la parte de asistencia técnica, acompañando todo el tiempo el gobierno a través de diferentes formas de compartir experiencias. Entonces, para mí esto es lo más importante. En Perú, en muchos otros países, muchas veces no es una cuestión de fondos, ¿no?, pero es la capacidad para invertir y usar esos fondos de una forma más sostenible. Y también están apoyando programas que intentan reducir las actividades ilegales que contribuyen a la deforestación, a la minería ilegal, por ejemplo, ¿no? Sí, exacto. Actividades como la minería ilegal, pero también otras formas de agricultura que están como actuando como una amenaza a nuestros bosques, a los recursos naturales. Entonces, sí, tenemos como dos líneas de asistencia técnica a través de la embajada. Hay la parte que tiene que ver directamente con el cambio climático, pero también, por ejemplo, a través de nuestros fondos de seguridad, estamos también estudiando cómo se puede hacer una combinación, ¿no?, de nuestros fondos del climático al mismo tiempo de los fondos para proteger la seguridad aquí en el país y también para apoyar la lucha contra la corrupción, porque muchas veces esos tipos de crímenes, como la minería ilegal, todos tienen que ver con la corrupción. Entonces, si es el narcotráfico, si es la minería ilegal, la trata de personas, muchas veces hay el dinero, ¿no?, que está al centro de todos esos crímenes, la motivación de los crímenes. Pero finalmente, ese da un daño muy profundo, ¿no?, al país. Y eso no es algo que se puede como ignorar. Entonces, muy importante que no es únicamente una cuestión de ministerios de ambiente, no para nada. Es una cuestión de que todos los ministerios y todas las partes de la sociedad debe como, en que se debe colaborar. Embajadora, ¿ustedes apoyan al país, apoyan proyectos que tienen que ver con como los que han mencionado? Y asumimos eso, ¿no? Asumimos que el Reino Unido está apoyando al Perú. Sin embargo, yo le preguntaría, ¿qué es lo que está usted aprendiendo, no solamente de los funcionarios públicos y de los empresarios, sino sobre todo, por ejemplo, de aquellos peruanos, de aquellas peruanas que están luchando para adaptarse al cambio climático, por ejemplo, en la Amazonía, en los Andes? ¿Cuál es el aprendizaje que usted está recibiendo? Sí, no, muchas gracias por la pregunta, porque ese como entendimiento y aprendimiento va en ambas direcciones. Y no únicamente en el tema de los programáticos que tenemos en términos de cambio climático, pero también tenemos como bastantes actividades en la ciencia, ¿no? La ciencia y la innovación. Y no podemos, a través únicamente del Reino Unido, tener la misma forma de entendimiento únicamente por trabajar como únicos en nuestro país o en otros países. El Perú tiene como tantos recursos naturales y muy interesantes. Y como tú has mencionado un poco más temprano, Alberto, también hay mucho conocimiento ancestral dentro del país. Entonces, todo el sistema que tiene que ver con las soluciones basadas en la naturaleza es muy poderoso. Y entonces, a través de las actividades que estamos trabajando y a través de toda la forma de investigación conjunta entre científicos del Reino Unido y científicos del Perú, a través de eso se puede aprender de una forma mucho más profunda que científicos británicos como trabajando en isolación. Entonces, diferentes universidades de Perú, diferentes partes de la sociedad, todos están como trayendo mucha experiencia y por eso es realmente algo que es muy especial para nosotros por continuar aprendiendo. Y es más, porque no es únicamente en esas formas de proyectos, pero también, por ejemplo, el Perú
va a ser encargado de toda la colaboración de ILAC, ¿no? Esos gobiernos de la región. Entonces, como cuando estamos como en el COP26, Perú no únicamente tiene su rol como el Perú y con todo el poder que ese significa, pero también en términos de la región. Entonces, lo que podemos aprender de Perú también tiene que ver no únicamente del gobierno nacional, pero también de diferentes gobiernos locales, regionales y la colaboración que existe ya entre países de la región. Es por eso que estamos trabajando no únicamente con Lima, pero también con otros gobiernos. Estamos haciendo bastante con el gobierno de Madre de Dios. También estamos tratando de apoyar y trabajar con la Municipalidad de Lima para apoyarles en su plan para bajar sus propias emisiones. Entonces, es multisectorial, ¿no? Pero hay ese tema, ese reto que es el cambio climático, necesita mucho conocimiento. Y entonces no hay un país, no hay un sector de la economía que tiene todo que se necesita por hacer ese gran cambio que estamos buscando. Y ese gran cambio también implica, como es uno de los retos de la COP26, que es, por ejemplo, sustituir las fuentes de energías contaminantes, los combustibles fósiles, por energías renovables, ¿no? Pasar a una transición energética justa y accesible para todos los sectores. Exacto, y aquí Perú tiene oportunidades, ¿no? Como he mencionado, con el tema de la brecha de infraestructura y la falta de lo suficiente en términos de planeamiento de ciudades, hay oportunidades, ¿no? Para hacer planes de una forma sostenible por empezar, y así no se debe hacer un cambio retrospectiva, se puede planear ahorita. Y en el Reino Unido, por ejemplo, estamos haciendo ahorita un programa para terminar con el vendimiento de autos como tradicionales antes de o después de 2030. Pero sí, al mismo tiempo, nosotros tenemos, por ejemplo, un metro muy antiguo, creo que es el metro más antiguo del mundo, uno de ellos. Perú está por hacer su propio metro. Entonces, es una oportunidad, ¿no? Por no usar fuentes de energía tan sucias cuando está como empezando con algunos de esos grandes proyectos para el país. Me gustaría terminar con una noticia que me llamó la atención hace un par de semanas. Leí que 3 jóvenes, entiendo que británicos, han llevado a los tribunales a su gobierno, señalando o reclamando la inacción ante el cambio climático, ¿no? Que esto supone además que no actuar ante el cambio climático supone una violación de los derechos humanos y reclaman una hoja de ruta que esté a la altura de la crisis. Sí, gracias. No, yo creo que es muy interesante, ¿no? Cómo los jóvenes están dirigiendo más el debate, ¿no? Sobre el cambio climático. Es algo lógico, porque es ellos quienes van a como tener ese mundo con tantos retos del futuro. Entonces, para ellos no es lo suficiente para que nosotros en ese momento no estamos tomando acciones suficientes. Entonces creo que Perú también tiene ese como segmento de la población con muchas aspiraciones, con muchas ambiciones, todos esos jóvenes. Entonces estoy como muy feliz, ¿no? Que cada vez que tenga la oportunidad por hablar con diferentes segmentos de la sociedad aquí, con jóvenes a través de diferentes universidades, pero también a través de diferentes medios, redes sociales también. Hay mucho por hacer, pero sí es el caso que el pueblo, el público, también debe poner presión sobre sus propios gobiernos. Y también yo puedo decir lo mismo para las empresas, porque lo que las empresas necesitan es la certidumbre. Y a veces si el gobierno no tome políticas públicas claras, eso es la situación más difícil para las empresas. Entonces, muchas veces la gente piensa que las empresas no quieren un cambio, pero no es necesariamente el caso. Si hay cambios y cambios claros,
Eso va a dar a esas empresas la certidumbre que se necesita para hacer que su empresa va a ser competitiva, no únicamente en su propio país, pero también se va a dar un impulso para hacer lo máximo también en otras partes del mundo. Sin duda, la voluntad política de un gobierno puede que toda la maquinaria trabaje en paralelo, ¿no es cierto? Y así como en Reino Unido los jóvenes están exigiendo a su gobierno, claro, acá en Perú también están los jóvenes de Viernes por el Futuro, haciendo mucha campaña climática, de justicia ambiental, y obviamente preocupados porque en los planes de gobierno de los dos partidos que han pasado la segunda vuelta, estos temas no son prioridad. Embajadora Harrison, ha sido un gusto tenerla en La Mula Verde. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, ha sido un gusto. Amigas y amigos de La Mula, nos vemos pronto. Tranqui, Pepe Lucas, para esto está Yachai. Compra tu dominio hosting en yachai.lat y abre tu tienda al mundo. Yachai.lat, tu tienda online hoy.